Buenos días una vez más a todos nuestros amigos y amigas peregrinos de estas reflexiones semanales para un tiempo de crisis global. Como les avisaba la semana pasada, les propongo inaugurar una nueva serie de reflexiones un poco diferentes de las anteriores. La primera serie era la fe como lugar de lectura de la crisis. La segunda serie que terminamos la semana pasada proponía un diálogo entre la tradición benedictina y el mundo de hoy, pero como ustedes habrán dado cuenta, los cristianos tenemos la costumbre de creer que nosotros tenemos siempre la respuesta a todo. O si no son respuestas, por lo menos son lecturas, pistas. Nos ponemos siempre desde el lugar de la solución. Y creo que la prolongación de la crisis debe desplazarnos a nosotros los creyentes, porque también surgen en este momento de desesperación global también interrogantes y objeciones fuertísimas hacia la fe, hacia las creencias, ¿no? ¿Dónde está Dios? No es una cuestión nueva, es una cuestión antigua, se encuentra ya en el libro de Job, en el libro de Coelet, del Eclesiastés, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Quién es Dios? En el fondo, ¿será que realmente existe? ¿Que le podemos pedir algo? Y por eso quisiera inaugurar una serie quizás un poco más desafiante para nosotros, no tanto para dar recetas a los demás, pero dejarnos interrogar y desafiar por la coyuntura. Y por eso el título de esta serie va a ser La fe en el banquillo de los acusados. ¿Ya? Sí, la fe está puesta en tela de juicio hoy día. También últimamente estuvimos mirando alguna película y me di cuenta de una cosa que ya sabía, ¿no? Que los países más felices del mundo, más democráticos, más prósperos, más pacíficos, que son siempre desde muchos años los países del norte de Europa o un país como Canadá, por ejemplo, son países agnósticos, donde el dato religioso no tiene importancia. Incluso algunos de los países del norte de Europa son claramente ateos. La cuestión de Dios ya se superó completamente. Entonces me llama la atención que estos países sin Dios y sin religión, aparentemente, son países felices de justicia, de verdadera democracia, de discreción incluso en la democracia, y que en cambio todos los grandes conflictos, los lugares de violencia mayor en este momento en el mundo, se dan en países extremadamente o fanáticamente religiosos, todas las religiones confundidas, que sea, por ejemplo, el país más católico del mundo como Colombia, que es uno de los países más violentos, que sea el Islam fanático, que sea el hinduismo también fanático en la India. Me llama mucho la atención que ahí donde la religión es parte de lo cotidiano, de la cultura y sobre todo el manejo político de la sociedad, son también los países más violentos, más desiguales, más injustos y con una pobreza radical. También me llama la atención el uso cada vez más descarado de la religión de parte de líderes políticos fanáticos. Pienso en el presidente de Estados Unidos, de Brasil, de Bolivia, la presidenta de Bolivia, y todos los países donde partidos de extrema derecha están llegando al poder en Europa, que sea Polonia, Hungría, había sido también Italia, felizmente paró, algunos partidos de extrema derecha en España también, son países
intensamente católicos. Entonces creo que ese es un cuestionamiento fuertísimo. Entonces, ¿cómo situarnos como cristianos y como creyentes en este momento y en esta coyuntura donde sinceramente el rol de la religión es más que ambiguo? Podríamos decir que incluso que todas las guerras en este momento o son guerras de religión entre facciones del Islam, por ejemplo, ¿ya? O son guerras donde el factor religioso es determinante para justificar la violencia. No podemos quedarnos indiferentes ante esta situación. Entonces voy a empezar con esta primera reflexión que va a tener como un carácter de rastreo de qué cosa es la fe y de qué cosa no es la fe, ¿ya? En este contexto donde realmente tenemos que dar razón de nuestra fe. El título de esta primera meditación va a ser La noche de Nicodemo. ¿Se acuerdan? El personaje de Nicodemo es un doctor de la ley, un miembro del Sanedrín, entonces una persona, un gran teólogo, muy respetable, que viene a buscar a Jesús de noche, dice San Juan en su capítulo 3. Viene a buscar a Jesús de noche porque se da cuenta que hay una noche de la fe, es decir, que hay toda una zona del pensamiento religioso que es muy oscura, muy tenebrosa, y con su sinceridad viene hacia la luz que brota de Jesús. Creo que estamos un poco en esta noche de Nicodemo, en este momento de oscuridad creyente, que no es siempre una oscuridad espiritual a la manera de San Juan de la Cruz, ¿no? Sino que es la tiniebla de lo que acabo de decir, de una religión que sostiene lo insostenible. Bien, entonces eso sería la primera reflexión que voy a empezar hoy. Y voy a empezar ya de entrada esta meditación a partir de una frase de Jesús también en el Evangelio de San Juan, el Jesús resucitado. ¿Se acuerdan de Tomás, que no estaba la primera vez que se apareció Jesús a la comunidad y viene 8 días después y Jesús le dice a Tomás, después de que Tomás profesa su fe, voy a volver a este tema de la profesión de fe, Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y a mí siempre me marcó, me llamó la atención el hecho que Jesús nos dice, no seas incrédulo, sino crédulo. No se trata de reemplazar la incredulidad de Tomás por otra credulidad. Ah, no. Hay algo radicalmente diferente. Hay una ruptura entre la incredulidad de Santo Tomás y el ser creyente. ¿Ya? Eso es lo que quisiera, a modo de introducción a mi reflexión, quisiera explorar un poquito más. Cuando hablamos de credulidad, y quizás muchos de nosotros en este momento descubrimos que hemos sido crédulos y que se nos cae la credulidad, ¿no? La credulidad es como la adhesión algo ingenua, hay que decirlo, a relatos, afirmaciones míticas, externas, se dice que, ¿no? ¿Qué se dice? Jesús pregunta una vez a los discípulos, ¿y qué dicen de mí? ¿Qué se dice? ¿Ya? La credulidad es adhesión un poco ingenua, infantil, a relatos míticos, afirmaciones no verificables, externas, aun que dicen de mí, ¿no? Es todo el mundo de las creencias religiosas irracionales, puestas en jaque. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Dios no haya salvado a mi familiar o a mi amigo de la muerte, de la pandemia, del COVID? Yo que era tan creyente y que oraba tanto. Eso es parte de las credulidades, ¿no? Y creo que estamos, sobre todo en algunas zonas del país y de América Latina,
ante un pensamiento mágico lleno de estas credulidades, de estas imágenes míticas irracionales. Y claro, con lo enorme de la crisis que atravesamos, el crecimiento de la muerte, la pérdida de control, este pensamiento mágico que espontáneamente brota en nosotros se está desmoronando, así de simple. Me gusta cuando la gente dice, no dice tanto Dios tiene que hacer un milagro, ¿no? Esa es credulidad, ¿sí? Sino Dios nos acompaña, lo que me parece mucho más adulto en la fe. Entonces, cuando Tomás se hace incrédulo, es decir, que no cree, no adhiere al relato de sus compañeros, eso es el comienzo de la fe. La incredulidad es la condición, la actitud previa para entrar entonces en el camino oscuro de la fe, en el camino de Nicodemo. Es la crisis de las creencias, de estos relatos míticos irracionales, es una condición para emprender la verdadera peregrinación del creyente. Seguro que muchos de ustedes habrán pensado, quizás algunos no se atreven a decirlo, pero ya que Dios no hace milagro, es que no existe, ¿no? Es eso, es blanco y negro, ¿no? No ha salvado a mi papá o a mi niño, qué sé yo, no ha hecho un milagro que yo le pedía con mucha fe, entonces no existe. Es lo uno o lo otro. La existencia de Dios dependería de que haga milagros para mí. Hay que pasar de este debate de las creencias, ¿ya?, a la experiencia interior. La fe como camino interior, oscuro muchas veces, una convicción, una utopía. Y esta utopía es la utopía del mundo sin mal, ¿no? La utopía de los pueblos indígenas originarios. Nosotros apostamos por un mundo sin mal moral, sin mal físico, sin mal cósmico. Esa es la apuesta que viene de un camino interior, de una convicción que ha ido como forjándose poco a poco en el encuentro misterioso con Dios. Y finalmente esta convicción, este encuentro misterioso con Dios en la oscuridad, desemboca en un compromiso y una decisión por un mundo sin mal. Ese es el camino de la fe. La fe no es una adhesión pasiva a un relato externo que resolvería mágicamente mis problemas, sino es un camino en la noche de Nicodemo, en el encuentro misterioso, tenebroso con lo divino, que me lleva a una convicción, el mundo sin mal, y a un compromiso por lograr juntos este mundo sin mal. Entonces la fe no es un saber algo sobre Dios, sino que es un vivir Dios sin saber. No es un saber sobre Dios, es un vivir Dios sin saber. Y en ese sentido, como dice San Juan, ¿no?, la fe no se toca, no se averigua, nadie lo ha visto, ¿no? No se averigua, no se toca, se vive, se apuesta más allá de toda evidencia mágica. Cuando hablo de lo mágico es lo automático. Yo oro, machuco el botón de la oración y automáticamente se me viene un milagro. No. La fe no es un saber sobre Dios, no es un manipular a Dios, es un vivir Dios sin saber, es una fe que no se toca, no se averigua, sino que se experimenta, se vive más allá de toda evidencia. Y entonces vuelvo a la noche de Nicodemo.
es que seguramente que Nicodemo, que es un hombre sincero y al mismo tiempo inteligente y muy formado, descubre que sus creencias aprendidas, sus doctrinas, no lo llevan a ningún lugar en momento de crisis. Quizás le puede ayudar a vivir en un tiempo normal, pero en un tiempo atípico como el que estamos atravesando y como el que estaba atravesando el propio Nicodemo, pues no le sirve para nada. Y entonces desea, y eso es lo que tendría que brotar del banquillo, ¿no? De la crítica que se hace a la religión, que estoy haciendo a la religión, ¿ya? Brotar el deseo de una nueva entrada a lo divino. Es urgente una nueva entrada a lo divino, a lo religioso, desde Jesús. Nicodemo se da cuenta que no le sirve su doctrina, su bagaje, y desea una nueva entrada espiritual desde Jesús. Bueno, ese es un poco el gran panorama de la noche de Nicodemo. Paso a mi segundo punto. Entonces, ¿qué cosa es la profesión de fe? Hace poco tiempo hemos tenido en el Evangelio de un domingo el relato de la profesión de fe de Pedro. Y yo creo que en la experiencia que estamos visualizando ahora, esta aventura de la fe, hay como un primer momento que es la profesión de fe y después la fe como compromiso, como una fe que se va transformando. En la fe me parece que hay primero una espontaneidad. Sin esta espontaneidad de la fe se queda como algo intelectual, abstracto. Y Pedro es el especialista de la espontaneidad mística y de la espontaneidad de meter la pata también, ¿no? Es muy, muy espontáneo. Entonces, yo creo que en lenguaje teológico la espontaneidad es la gracia o es el espíritu, ¿no? Y cuando Pedro va a decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús le va a decir, esto te viene del Padre, ¿no? Te viene, o del Espíritu Santo, podríamos decir, no viene de ti, es espontáneo, es una gracia que brota de tu corazón. Les voy a hacer una pequeña confidencia. Frente a todos estos cuestionamientos, muchas veces me pregunto, ¿sería posible no ser creyente? ¿Sería posible no ser creyente? Y me respondo frente al Señor, no me imagino no creyente. Es imposible no ser creyente para mí, ¿no? Para mí. Yo tengo muchos amigos para quienes es imposible ser creyente. Y podrían hacer la misma pregunta, ¿me imagino creyente? Y quizás contestarán lo mismo que yo, pero al revés, no me imagino ser creyente. Yo no me imagino no creyente, imposible. Es eso la espontaneidad. Es cuando la fe, la experiencia de Dios se confunde contigo mismo. Es constitutiva de tu vida, de tu experiencia de persona. Y esa es la confesión de fe. La confesión de fe es esta espontaneidad del encuentro, de la experiencia mística, aunque sea confusa. Pero a partir de esta espontaneidad, a partir de esta gracia, es un don, la fe como don, ¿ya? También la fe es un trabajo personal y comunitario. El problema es que muchos de nosotros muchas veces nos quedamos en la espontaneidad, ¿ya? Somos creyentes, y no me imagino sin ser creyente, pero después nos olvidamos trabajar la fe, ¿no? Y a trabajarlo personalmente, leyendo, preguntándonos, confrontándonos, poniéndonos voluntariamente en el banquillo de los acusados, ¿ya? Un trabajo personal hasta la muerte, no por un tiempo, no de juventud solamente, sino hasta la muerte. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una objeción, hay que volver a trabajar personalmente, pero también en comunidad.
¿no? Es un trabajo comunitario permanente. También el lenguaje teológico se llama esto el sensus fidelium. Es la discusión, el debate de fe de la comunidad creyente, indispensable. Tanto el trabajo personal como el sensus fidelium, es decir, el debate contradictorio de la fe. El credo, nuestros credos, hay muchos credos por si acaso, hay el gran credo que proclamamos en la misa del domingo, ¿ya? Pero ha habido antes de ese credo muchos otros, y hay muchos otros también, y hay credos contradictorios. Saben que todavía no estamos del todo de acuerdo sobre el antiguo credo entre Iglesia de Oriente e Iglesia católica o Iglesia occidental, ¿no? Quiere decir que el credo en ese sentido, el credo siempre es inacabado, por si acaso. Siempre es inacabado. ¿Por qué? Porque en su formulación hay que ir precisando, quizás clarificando términos que han sido válidos y claros para todos hace unos siglos, 7, 8 siglos, y que ya no lo son. ¿Ya? Entonces, el credo es como una mesa de discusión comunitaria donde confrontándonos con la Biblia, confrontándonos con la tradición heredada, vamos elaborando el estado de nuestra fe común en algún momento. Creo que es eso el dogma, ¿no? El dogma está hecho de objeciones, de crisis, de discusiones, de desacuerdo, y poco a poco van cuajando en un consenso, pero un consenso dinámico que todavía falta precisar, pulir, diría yo, ¿no? Y al final de todo quedará solamente la persona de Jesús, o lo que dice Pablo, el amor. Y sabemos que el amor para nosotros es Jesús. Entonces, la fe como trabajo va cada vez más hacia la sola persona de Jesús, se depura de todo lo trabajado justamente, y ya, entonces no es que creo cosas, eso sería el credo, ¿no? Yo creo que hay un Dios creador, creo en la resurrección, creo cosas. Más bien vamos cada vez más hacia un creer en. Creer en es una persona, es un encuentro. Mi fe es en Jesús, ¿no? En Jesús, más que creer algo, porque ese algo, estos contenidos, mal que bien, son siempre el fruto del pensamiento humano y no de la espontaneidad de la gracia. Bueno, sí está presente la gracia en nuestros debates, pero los contenidos son siempre fruto del pensamiento humano. En cambio, el creer en Jesús o en creer en el mundo sin mal, ¿no? La tierra sin mal, eso no es un algo, sino que es una experiencia, eso sí viene del Espíritu Santo. Avanzo un poquito más y quisiera a partir de esta visión dinámica de la fe, a la vez espontaneidad del espíritu, trabajo personal y comunitario permanente que que va cuajando en un credo de consenso en proceso permanente de purificación, ¿ya? Y finalmente desemboca en solo el amor, ¿no? Todo esto pasará, dice San Pablo, lo único que va a quedar es el amor, y el amor es Jesús para nosotros. Después de esto, quisiera comentar el primer verso del Salmo 62. Les confieso también que ese salmo es uno de los salmos que yo digo al Señor cada madrugada antes de empezar mi oración, ¿ya? Porque me parece que este primer verso del Salmo 62, 63, resume bastante bien la experiencia que quiero compartir con ustedes. Y voy a dar una traducción un poco particular, pero creo que expresa muy claramente lo que quiero decir. Este versículo dice lo siguiente: Dios, pero yo voy a traducir deidad, deidad. ¿No? Después voy a clarificar por qué. Deidad, tú, mi Dios,
Yo te busco desde la aurora, ¿no? Deidad, tú, mi Dios, te busco desde la aurora. ¿Por qué digo deidad más que Dios? Porque para Maestro Eckhart y toda una corriente de la mística, hay una diferencia entre deidad, que es la trascendencia pura de lo divino, que tú no puedes ni ver ni tocar, que es inalcanzable, que tú no puedes imaginar, ¿no? La trascendencia absoluta que contemplamos aunque sea invisible, intocable, impensable. Entonces empiezo por decir, tú eres pura trascendencia, absoluta, intocable, invisible, impensable, y te contemplo. Esa es un poco la paradoja, ¿no? Empiezo a contemplar, contemplando el misterio absoluto de Dios, que sé que está gimiendo en mí. Esa es la espontaneidad, ¿no? El espíritu que está gimiendo en mí, esta espontaneidad de la trascendencia absoluta dentro de mí. Después digo tú, a esta trascendencia absoluta, impensable, inalcanzable, intocable, invisible, me atrevo a decirle tú. Y eso es la audacia del judeocristianismo, es la Biblia y el Evangelio, con mucho más razón, dice tú a Dios, y Dios, esta deidad absolutamente trascendente, también es un tú. ¡Qué misterio! Es decir, que nosotros tenemos esa locura de establecer una relación permanente de confianza, de reciprocidad con la deidad. Es curioso, llamaría eso un personalismo no antropomórfico, disculpen lo complicado de la expresión, ¿no? O sea, consideramos que Dios es persona, incluso tres personas para los cristianos, ¿no? Persona, pero no una persona antropomórfica que tendría la figura, la apariencia humana, ¿no? Esta trascendencia es relacional, es personal, ¿no? Es el personalismo no antropomórfico. Dios es una persona ausente, ¿no? Curioso, ¿no? Es una persona cuya forma es ausente. Deidad, tú. Ese es todo el misterio de la oración, ¿no? Poder decir tú a una persona trascendente que no tiene forma humana para nosotros, sino que mi oración es un tú de comunión, ¿no? Es un tú de comunión en la ausencia. Y finalmente, mi Dios, ¿no? Deidad, tú, mi Dios. Mi Dios sí es el Dios con quien camino. Es el Dios que aprendí en la escuela, en mi familia, en mi cultura, con mi sensibilidad, con mis aventuras, con mis metidas de patas. Ese es mi Dios. Y sinceramente mi Dios no es tu Dios. Es mi Dios. Es el Dios mío, es decir, es el Dios que yo me he forjado y que Dios ha forjado en mí. Es mi experiencia propia, mi historia de fe. Y creo que la fe son los tres, ¿no? Es esa trascendencia, deidad inalcanzable, impensable, intocable. ¿Ya? Tú, me atrevo a considerarte como una persona ausente, pero de comunión, en mí. Y al mismo tiempo, tú has escrito una historia conmigo, o yo he escrito una comunión contigo, una historia contigo, con mi cultura, con mi sensibilidad, con mis errores, etc. Te busco desde la aurora. Ese es muy benedictino también, ¿no? Nosotros nos consideramos como buscadores de Dios. La fe no es haber encontrado a Dios. Es haberlo experimentado, no es lo mismo. Experimentamos a Dios en todo, pero todavía no nos hemos encontrado con Él, ¿no? Y por lo tanto, la fe es búsqueda desde la aurora. Para mí la aurora es desde que empezaste a tener conciencia. Esa es la aurora.
No es solamente la aurora de la madrugada, es la aurora de tu vida, de tu conciencia, de tu sentir. Búscalo desde entonces. También ahí pues siento que ¿cómo podemos ser creyentes si nos contentamos con las imágenes simplemente del pasado? ¿No? Es que no seguimos buscándolo. Y estar en el banquillo de los acusados, pues nos permite rebuscarlo, volver a buscarlo. Dice, no, pues lo que dije de Dios, lo que decimos de Dios, si produce violencia, como en muchos países fanáticamente religiosos, no puede ser. Hay que buscarlo en otro lugar. Hay que explorar otros caminos, ¿no? Todo este ruño de búsqueda somos exploradores desde la aurora y hasta la muerte, y ojalá después también sigamos siendo, después de la muerte, sigamos siendo buscadores. Entonces concluyo, como siempre lo hago, pero quizás esto le parece un poco complejo, pero lo vamos a ir desmenuzando en las reflexiones posteriores en nuestra serie La fe en el banquillo. ¿Bien? Bien. Pero voy a concluir ahora con las grandes objeciones de siempre y de hoy, ¿no? Vuelvo a las grandes objeciones a la fe. Si Dios no me hace un milagro, entonces no existe, es lo que decía en el comienzo, ¿no? Y vamos a ver que las grandes objeciones tocan fundamentalmente las religiones y no tanto la experiencia de fe. El problema es que siempre articulamos experiencia de fe y religiones. Y entonces, pues, se tira el bebé con el agua de la tina, ¿no? No, son las religiones que son objeto de grandes críticas y objeciones. Y entonces les recuerdo las grandes críticas y objeciones de siempre y especialmente de hoy para que las vayamos rumiando. ¿Qué provoca en mí estas preguntas? De repente las hago yo mismo como creyente, pero acuérdense, no me imagino sin ser creyente, ¿no? No me imagino sin la fe, es imposible, ¿ya? Pero justamente a partir de esto tú puedes confrontarte con las objeciones. La primera, pues es lo que hago desde un comienzo, es el vínculo entre religión y violencia. Muchísima violencia en el mundo es tan justificada y promovida por un discurso religioso, el fanatismo ideológico, la exclusión del otro. Y frente a eso, claro, el ateísmo pluralista y pacífico visto como un progreso de la libertad, de la inteligencia y de la bondad humana. Primera y esencial objeción, la religión como fuente de violencia. Segunda objeción, la incoherencia ético-moral de los creyentes, ¿no? La esquizofrenia de los creyentes entre lo que proclaman, incluso lo que celebran en la misa, etcétera, en la oración, y lo que viven. Y eso sí es humillante para nosotros, ¿no? Cuando vemos una iglesia tan pecadora, tan corrupta, tan abusiva sexualmente, moralmente, eso nos deja terriblemente tristes y humillados, ¿no? Entonces los sistemas religiosos como sistemas hipócritas, como Jesús decía, ¿no? Jesús denunciaba la religión de su tiempo con esta expresión tan dura, hipócritas, incoherentes, ¿no? Quizás también es una cosa muy grave. Tercera objeción, el Dios mágico puesto en jaque por la realidad, ¿no? Cuando todo nos va bien, decimos, me hizo un milagro. Y cuando todo nos va mal, entonces Dios no existe. Bueno, habría que ponernos de acuerdo, ¿no? La realidad no hace milagros. Bueno, si Dios quiere hacer milagros, pues es su problema, pero yo pienso en el Dios trascendente que no puedo tocar, que no puedo manipular, que no puedo ver, ¿no? Entonces, la realidad no hace milagros. Y yo personalmente pienso que tenemos que renunciar a la imagen de un Dios que interviene,
Porque un Dios que interviene es un Dios que nos infantiliza. Pues ahí, entonces, el Dios mágico de la religión que está opuesta a una realidad terriblemente cruel, donde parece que todo es azar, ¿no? Todo es casualidad. ¿De dónde salió este virus? ¿No? Claro, el pensamiento mágico piensa en complots, ¿no? O en avionetas que vienen a lanzar COVID en los pobres pueblos, ¿no? Bien, no, el pensamiento mágico no sirve frente a una realidad cruda como la nuestra. Cuarta objeción, las ciencias. Todas las ciencias denuncian los errores y las mentiras de los relatos religiosos, ¿no? Los relatos míticos están también muy cuestionados por la ciencia. Y podríamos hacer cada día la lista, aumentar la lista de los libros que hacen obsoletos los relatos míticos precientíficos, ¿no? No quita de sus relatos su valor espiritual extraordinario, ¿no? Extraordinario, pero hay que dejarse interpelar por la ciencia. Diría, en conclusión, esa es la corriente, una corriente muy fuerte hoy día en teología, un pensamiento muy fuerte que se llama el pensamiento post-religional, no post-religioso, sino post-religional, es decir, un pensamiento donde ya las religiones no sirven como respuesta y explicación. Las religiones ya no pueden ser ni respuesta ni explicación de la realidad. Más bien, las religiones son mediaciones, entre otras, necesarias para vivir en común la experiencia de la fe. Yo siento que no podría vivir sin la ritualidad, sin la Biblia, sin la liturgia, sin comunidad, donde puedo expresar mi fe. Pero puede ser que hay experiencias espirituales que no necesiten de la religión. ¿Ya? Entonces, yo creo que la función de la religión en un mundo como el nuestro, un mundo científico, un mundo que busca el mundo sin mal, ¿no? Los derechos humanos sería algo de esto. Es un mundo post-religional, donde las religiones ya no dan explicaciones, sino que acompañan el proceso espiritual y que son una mediación relativa, bella, magnífica de la tradición nuestra. Yo no abandono por nada mi religión, pero es una mediación relativa. Al final solo quedará el amor.